Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Eva de mi cocina mexicana. Hoy voy a hacer una pechuga en crema de chipotle. Estos son los ingredientes que voy a necesitar y encontrarán la lista de todos ellos en la descripción del video. Voy a empezar por partir la pechuga a mi gusto y después de ahí la voy a enjuagar muy bien. Aquí cada quien puede partirla como cada quien desee. Yo la corté así como en tiritas planas y le quité todo el cuerito que me encontré en el camino, pero eso también ya es al gusto de cada quien. Y ya con el aceite caliente la voy a freír, pero primero tiene que hervir en su propio jugo. Y aquí ya freímos a nuestro gusto. Con cuidado porque la pechuga ya está prácticamente cocida y de preferencia con una palita para no desbaratarla mucho con la cuchara. Aunque si se desbarata un poco no hay mucho problema. Yo la voy a dejar más o menos así y la voy a hacer a un ladito para freír la cebolla y los chiles secos. Les voy a dar una pasadita aquí nada más porque los voy a licuar. Mientras licuo todo, yo le voy a bajar un poquito aquí para que ya no se me dore mucho la pechuguita. Aquí voy a licuar lo que freí, la cebolla, los chiles secos, el ajo y el chile chipotle con poquita agua. Después de aquí lo voy a colar y ya después voy a revolver todo con la crema. Y de una vez le podemos agregar la sal al gusto.
Y así es como queda esta rica pechuguita de pollo en crema de chipotle. La puedes acompañar con lo que gustes, con arroz, con espagueti o con puras tortillas. Yo la voy a acompañar con poquito espagueti delgado que tenía por ahí. Solo lo cocí y lo freí con mantequilla, lo dejé así sencillito. Pero de cualquier forma sabe riquísimo. Esa fue la receta de hoy. Muchas gracias por mirarme y por compartir mis videos. Hasta pronto.